El plan de Dios tras el sufrimiento de aquellos que han sido llamados por Dios. Hoy queremos hablar este tema que le hemos puesto el costo de la gracia, y queremos hablar exactamente de el papel del sufrimiento y específicamente qué nos enseña el apóstol Pablo respecto al sufrimiento en el capítulo número 3 de la carta a los Efesios. Sean todos bienvenidos y esperamos que a través de estos complementos podamos seguir creciendo juntos, estudiando diferentes porciones de la carta a los Efesios, que es lo que hemos elegido en esta jornada de 50 días con el tema Iglesias sanas para la gloria de Dios, y queremos hablar la sanidad de la iglesia en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el ámbito del liderazgo. Esta semana estamos hablando hacia liderazgo, así es de que particularmente me pareció bien hablar este tema, compartir un poquito acerca de este tema, porque sin duda hablar del dolor es hablar algo que es muy importante dentro de nuestro servicio cristiano. Y quisiera comenzar con esta palabra. El sufrimiento es un tema central en el Evangelio por dos razones principalmente. La primera razón es porque el sufrimiento es parte de la vida. Simplemente el sufrimiento es parte de este mundo, de esta vida que tenemos, y Dios no intenta esconder a sus hijos del dolor. Cuando tú y yo vemos en la palabra de Dios, la escritura bíblica, no vemos a un Dios preocupado porque sus hijos estén pasando por periodos de dolor, por transiciones de dolor. Al contrario, vemos a un Dios que está acompañando a sus hijos mientras ellos pasan por periodos de sufrimiento. En la Biblia encontramos toda clase de expresiones de dolor: enfermedades, pérdidas, guerras, persecuciones, injusticia. Podemos decir que el sufrimiento lo vemos como algo que es universal, y esto incluye a todos aquellos que son llamados por Dios, ya sea a servirle o ya sea a seguirle. Así es de que sí, en el mundo nosotros tendremos aflicción, como lo expresó el Señor Jesús. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender a lidiar con ese sufrimiento, porque de lo contrario el sufrimiento puede ser un arma que el enemigo puede usar en contra de nuestra vida, en contra de la voluntad de Dios, o para extraviarnos de la misma. La segunda razón por la cual el sufrimiento es un tema central en el Evangelio es porque nos muestra la supremacía de Dios. Es decir, el amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Dios permite el sufrimiento porque nos quiere demostrar que Él está por encima de todo sufrimiento, y que los hijos de Dios pueden caminar en este mundo tomados de las manos de Dios, y eso es suficiente. Dios es más grande que todo dolor, que todo sufrimiento. Por lo tanto, hace que el sufrimiento se ajuste a sus propósitos eternos y nos da la victoria sobre él. Así que tenemos que entender algo: Dios no nos promete que no sufriremos. Al contrario, nos dice que tendremos que sufrir, pero también nos promete que Él nos dará la victoria sobre ese sufrimiento. El sufrimiento revela el carácter de Dios y también nos ayuda a descubrir sus planes. Estos dos aspectos son sumamente importantes cuando hablamos del sufrimiento. El sufrimiento nos permitirá conocer a Dios y su carácter. Y segundo, así es, el sufrimiento también nos ayudará a descubrir los planes de Dios. Fíjate lo que dijo Juan Calvino en estas palabras. Él dijo: el sufrimiento es el medio por el cual Dios ejercita para que aprendamos a depender de Él y no de nosotros mismos, por el cual Dios nos ejercita. Entonces Juan Calvino escribió estas palabras que tienen mucho significado este día. Dios nos va a ejercitar, Dios nos va a preparar, Dios nos va a capacitar mediante el sufrimiento, a fin de que nosotros dependamos de Él, caminemos con Él y venzamos este mundo que sin duda muchas veces trae dolor a nuestro corazón. El sufrimiento es el testimonio
de que vivimos en un mundo corrompido por el pecado, que tiene la capacidad de doblegar nuestro corazón a causa del dolor. Y de este mundo solo Dios puede rescatarnos. Esa es una verdad detrás de la teología del dolor. Solamente Dios puede darnos la victoria. Solamente Dios puede redimirnos del dolor, puede rescatarnos del sufrimiento, y en Él el sufrimiento cobra un sentido diferente, que es lo que queremos compartir en este pequeño complemento. Charles Spurgeon dijo estas palabras: nunca he aprendido tanto de Cristo como en mis tiempos de dolor. Esas son las palabras de Charles Spurgeon. Y luego escribió esto: la fe se fortalece más en el horno de la aflicción que en los tiempos de calma. Entonces, tú y yo podemos aprender esto. Dios podrá ser revelado a nuestros corazones de una forma muy especial en tiempos de dolor. El dolor puede ser como ese crisol en el cual nuestra fe va a aflorar y vamos a poder conocerle más que si solamente estuviéramos en calma. Todos los que servimos a Dios, sin duda, todos los que elegimos también un día seguir a Dios, sin duda, somos conscientes de que hay un costo al servir a Dios. Ciertamente, preguntémonos hoy, y me gustaría hacer estas preguntas. ¿A qué cosas has tenido que renunciar por causa de tu fe en Cristo Jesús o de tu llamado por causa de Él? Y permíteme hacer otra pregunta: ¿qué situaciones has tenido que enfrentar para crecer y desarrollar el carácter que Dios necesita en ti para que realices la obra a la cual Él te ha llamado? Hoy quiero que meditemos en eso, y quisiera invitarte a pensar por un momento en esas cosas que has sufrido, que a lo mejor no entiendes por qué tuvieron que pasar. Porque cada una de esas cosas que han causado dolor en nuestra vida tienen el potencial de alejarnos de la voluntad de Dios si tú y yo no sabemos enfrentar el sufrimiento. Por eso, el apóstol Pablo se da un momento en esta carta para enseñar a la iglesia de Éfeso cómo debe enfrentar el sufrimiento, cómo podemos enfrentarlo de una manera en que nosotros podamos crecer a través de este sufrimiento. Escucha esta verdad: la salvación implica un costo. ¿Y a qué me refiero con esto? La salvación implica un costo. Si bien es cierto, no hay nada que podamos hacer para ganar nuestra salvación. No hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer delante de Dios para decirle: Dios, ahora sí tienes que darme la salvación. No podemos ganarla. De hecho, hemos visto un versículo muy famoso que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces sí, para yo tener derecho a la salvación no hay nada que pueda hacer. Pero escucha esto: sí hay algo que tenemos que hacer como consecuencia de esa salvación. Hay un costo que muchas veces tú y yo tenemos que pagar. Y hoy queremos hablar precisamente de cuando aquellos que son llamados por Dios a salvación, o aquellos que son llamados por Dios a un ministerio, necesitan sufrir por causa de ese llamado que tienen de Dios. El apóstol Pablo busca que la iglesia entienda que detrás de la obra redentora hay un precio que se tiene que pagar en dos sentidos. Primero, el costo que pagó Dios y el costo que tuvo que pagar Jesucristo. Porque para que tú y yo fuéramos salvos, Jesucristo tuvo que pagar un costo y Dios tuvo que pagar un costo. Esa fue la muerte, la sangre del Hijo de Dios. Y ya hemos hablado sobre eso. Pero también el apóstol Pablo habla de que hay un costo que tienen que pagar aquellos que son llamados a servir a Dios. Y hoy quiero que tú y yo nos detengamos a pensar en eso. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Quiero que pongas atención en estas palabras. Estamos en la carta a los Efesios capítulo 3. Y antes de leer esta porción escrita por Pablo, preguntémonos qué nos enseña Pablo respecto al sufrimiento que involucra a aquellos que son llamados, que involucran nuestro llamado. Y fíjate lo que va a escribir Pablo. Pablo escribe estas palabras: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles,
A propósito, dice, doy por sentado que ustedes saben que Dios me ha encargado de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Y en el versículo 3 hace esta declaración: Dios mismo me reveló su misterioso plan. Y en el versículo 6 sigue diciendo: y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Y luego dice: por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando estas buenas noticias. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a todos los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo Jesús. Versículo 9: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, dice Pablo, así que deberían sentirse honrados. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo respecto al sufrimiento que involucra nuestro llamado? Lo primero que podemos aprender en esta porción es que el sufrimiento, escucha esto, es parte de nuestro llamado. Necesitamos puntualizar esto, amada iglesia. El sufrimiento es parte de nuestro llamado, no es ajeno a nuestro llamado, no es algo independiente a nuestro llamado, no es algo que interfiere con nuestro llamado. El sufrimiento es parte de nuestro llamado. El apóstol Pablo, como pudimos leer, está hablando de los 3 pilares de nuestro llamado. En esta porción podemos ver 3 pilares importantes del llamado del apóstol Pablo y de nuestro llamado. El primer pilar de nuestro llamado es un ministerio que Dios nos ha otorgado. Él nos ha llamado y Él nos ha dado un servicio que hacer. Cada uno de nosotros, en el orden de Dios, tiene algo que Dios le ha llamado a hacer. A eso le llamamos ministerio. Ministerio es la obra en que Dios está esperando que tú le sirvas. A eso le decimos ministerio. Y todos aquellos que han sido llamados por Dios a salvación tienen un ministerio. Yo no sé cuál sea. Yo no sé si tenga que ver con enseñanza el tuyo, con el servicio, con la proclamación. Yo no sé cuál es tu ministerio, pero todos tenemos un ministerio. Pablo dice estas palabras: por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo, ahí está su ministerio, anunciando esta buena noticia. Primero, el ministerio es una manifestación de la gracia y es una manifestación del poder de Dios. A través de eso que Dios nos llama a hacer, se muestra su gracia y se muestra su poder. ¡Qué maravilloso es saber que Dios nos llama, nos capacita, nos empodera para poder hacer una obra maravillosa para Él! Y esa obra que te llamó a hacer es sumamente importante en tu transformación. Por eso dice Pablo: se me ha dado el privilegio de servirlo. Ahí está el ministerio, el privilegio de poder servir a Dios. En el caso de Pablo, este era su ministerio, anunciando esta buena noticia, un ministerio de proclamación, un ministerio de misiones. El segundo pilar es un propósito que ha sido establecido por Dios, y esto tiene que ver con aquello que Dios quiere hacer por medio de nuestro ministerio. Él me da un ministerio, pero también hay algo muy específico que Él quiere hacer. Hay un propósito. En el caso de Pablo, él menciona que tiene un propósito específico, el cual tú y yo también tenemos. ¿Qué quiere hacer Dios a partir de mi ministerio? Pero segundo,
también hay un propósito eterno, un propósito general. Respecto al propósito específico, Pablo dice estas palabras: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió, ahora dice, el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Y luego dice, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas. Mantuvo oculto desde el comienzo. Ahora, aquí podemos ver cuál es el propósito específico. ¿Cuál es el propósito específico? El privilegio de contarle a los gentiles. Pablo había sido llamado a llevar el mensaje exclusivamente o con una mayor intensidad, con un mayor enfoque a todos aquellos que no eran del linaje de Israel. Pero también dice, fui llamado a explicarles. Y aquí estas dos palabras son importantes: privilegio de contarles, elegido para explicarles. Ahí está el propósito específico. Ahora, tú y yo tenemos que entender que Dios, cuando nos llama, también nos da un propósito establecido por Él. Tenemos un propósito en Él. Él te da un ministerio, pero luego a partir de ese ministerio, Él quiere hacer algo. Él quiere hacer algo en tu familia, Él quiere hacer algo en tu iglesia, Él quiere hacer algo en tu sociedad, Él quiere hacer algo en tu generación. Y ese propósito es sumamente importante porque tiene que ver con el plan de Dios y ese propósito va a ser sumamente vital en la transformación que Dios tiene para nosotros. Derivado de ese propósito específico, nosotros tenemos un propósito eterno y Pablo habla de ese propósito eterno y él dice estas palabras: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, escucha esto, que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Ahora, hablamos un poquito de esto el día domingo pasado en el mensaje. Si no lo has visto, te invitamos a que lo veas ahí en nuestras redes sociales. Pero en palabras simples, el propósito eterno de Dios consistía en la transformación que Dios puede hacer en el alma pecadora, que puede por la ayuda de Dios desarrollar el carácter del Hijo de Dios por la presencia del Espíritu Santo. En eso consistía el plan eterno y sabio de Dios, en la transformación que Dios estaba planeando hacer en los hombres por medio de la obra de Cristo. Podemos decir en palabras simples cómo entender esta palabra del propósito eterno de Dios. Lo que no estuvo dispuesto el ser del mundo espiritual, o mejor dicho, a lo que no estuvieron dispuestos a hacer el mundo espiritual caído, que tiene que ver con vivir para dar gloria a Dios, porque eso fue lo que no estuvieron dispuestos a hacer. Satanás no estuvo dispuesto a vivir para dar gloria a Dios. Él se rebeló y junto con él se rebelaron estos espíritus que lo siguieron. Según la Biblia, una tercera parte de ángeles fueron los ángeles que cayeron con Satanás, y esto lo vamos a estudiar en el capítulo número 6 cuando nos detengamos a hablar de la guerra espiritual. Pero algo que no estuvieron dispuestos a hacer ellos es vivir para dar gloria a Dios. Satanás se atribuyó a sí mismo la gloria, por eso fue destituido del cielo y fue arrojado a la tierra. Y lo que no pudieron hacer ellos, hoy tú y yo podemos hacerlo por la obra de Dios a través de Jesucristo. Y eso es maravilloso. Ese es el mensaje del Evangelio, que tú y yo sí podemos llevar vidas que honran a Dios, vidas que glorifican a Dios, matrimonios que glorifican a Dios, paternidad, maternidad que glorifica a Dios, porque Dios ha hecho una obra en Cristo Jesús y el Evangelio nos da acceso a esa gracia, a esa obra redentora mediante la cual podemos ser transformados. Entonces tenemos como parte, pilar número 1, un ministerio que Dios nos ha otorgado. Pilar número 2, un propósito establecido por Dios. Pero escucha la tercera parte, tenemos un costo
un sacrificio que tiene que ser ofrecido a Dios. Y esta es la parte que muchas veces no nos gusta considerar, amados. Esta es la parte que a veces nos cuesta trabajo, aquella que no entendemos, aquella que nos genera dolor. ¿Por qué si sirvo a Dios? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué permite que yo sufra? Normalmente asociamos amor con impedir cualquier sufrimiento, pero no es así. Dios nos ama y como parte de ese amor ha prometido caminar con nosotros en medio de sufrimiento. Así es de que la tercera plataforma para que tú y yo podamos tener una vida que glorifica a Dios, la tercera plataforma de nuestro llamado es un sacrificio que tú y yo tenemos que estar dispuestos a ofrecerle a Dios. Quiero preguntarte algo. ¿Cuál fue el costo del llamado que recibió el apóstol Pablo? Fíjate lo que dice el versículo 1 y tú lo vas a entender. Dice: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Esta es la palabra que usa el apóstol Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el costo de su llamado? ¿Cuál fue el costo de su ministerio? Pablo perdió su libertad. La obra a la cual Dios lo había llamado incluía la prisión. Y qué difícil es cuando tú y yo tenemos que detenernos por un momento y pensar en aquellas cosas que tenemos que pasar, aquellas cosas que tenemos que sufrir para que tú y yo cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha alcanzado. Permíteme preguntar a estas alturas: ¿qué cosas has tenido que padecer para que tú puedas encontrarte con la voluntad de Dios? Y si lo has tenido que padecer, ¿cómo lo estás trabajando en tu vida? ¿Cómo lo estás trabajando en tu corazón? Quiero leerte lo que dice Hechos capítulo 9, cuando Pablo fue alcanzado. Estas palabras fueron dichas a Ananías cuando apenas Cristo se había encontrado con Pablo y apenas estaba en su proceso de conversión, de perseguir a los cristianos a ser un discípulo de Cristo y un discípulo comprometido. Ahora fíjate las palabras que Dios le dice a Ananías cuando le manda a orar por él, porque Pablo se había encontrado con Jesús de camino a Damasco. Él había visto un gran resplandor, había caído a tierra, se había levantado ciego y está en un proceso donde Dios está luchando contra el corazón de Pablo para poder atraerlo y demostrarle quién era. Aquel día él escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, duro te es dar coces contra el aguijón. Y cuando él preguntó: ¿quién eres?, él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Tuvo un encuentro con Jesús. Qué maravilloso encontrarnos con Cristo, ¿verdad? Pero fíjate las palabras de Cristo que le dice a Ananías. Él le dice, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y si ahí terminara la historia y ahí terminaran las palabras de Jesús, estaría genial. Porque qué maravilloso llamado, qué maravilloso don de Dios y qué maravillosa oportunidad de servicio. Llevar el evangelio, llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¡Qué maravilloso! Dios lo ha puesto en lugares que otros no estarían llevando el evangelio. Hasta ahí todo está bien. Pero el versículo 16 incluye algo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y estas son las partes que a veces no entendemos de nuestro llamado. Si Dios me está llamando, ¿por qué como parte de ese llamado tengo que sufrir? ¿Por qué como parte de ese llamado tengo que padecer? Y le dice la Nueva Traducción Viviente: y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por causa de mi nombre. Podemos decir que el sufrimiento que padecería el apóstol Pablo era parte del llamado que Dios le estaba haciendo. Y si Dios nos hablara de esto, ¿estaríamos dispuestos a seguirle? Pablo entendía. Pablo sabía por testimonio de Ananías que él había sido llamado para una obra especial, pero también para ser parte de un proceso especial. Llevar mi nombre
y padecer por mi nombre. Estas dos palabras van de la mano: llevar mi nombre y padecer por mi nombre. Y déjame te digo algo: cada uno de nosotros hemos sido llamados a llevar su nombre, pero también a padecer por causa de su nombre. Escucha esta verdad: todo aquel que es llamado por Dios necesita estar dispuesto a padecer por causa de Dios. Esta es una verdad en el Evangelio, una verdad en el Nuevo Testamento, en la teología del llamado, en la teología del dolor y del sufrimiento. Se establece esta verdad: todo aquel que es llamado por Dios necesita estar dispuesto a padecer por causa de Dios. Quiero preguntarte algo: ¿estás dispuesto a padecer por causa de Dios? Por eso fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pablo comienza esta parte de su carta: yo, Pablo, prisionero de Cristo. Esas son las palabras que eligió el apóstol Pablo para hablar de sus prisiones, para hablar de sus pruebas, para hablar de sus luchas. Pablo entendía que su prisión, escucha esto, era parte de su servicio a Cristo. Dios le había ayudado a entender que todo aquel que es llamado por Dios necesita estar dispuesto a padecer por causa de Dios. Si estaba en la cárcel, era porque la labor a la cual Cristo lo había llamado lo demandaba. Él entendía eso. Por eso no decía prisionero de Roma. Por eso no decía prisionero por culpa de ustedes, ¿no? ¿Verdad? Él decía: si estoy en prisión es por causa de Cristo. Es porque el llamado que Cristo me hizo demandaba o requería que yo tuviera que estar en este lugar. Escucha esto. Vuelvo a preguntar: ¿qué cosas has padecido como consecuencia de tu vida en Cristo Jesús? Persecuciones, angustias, tribulaciones, que son necesarias para que se forme en ti el carácter de Cristo. Hoy es importante que entendamos que todas esas cosas que hemos sufrido, no importa cuál haya sido, son parte del llamado de Dios para tu vida. Esa prueba era necesaria. Ese dolor era necesario, porque esa prueba y ese dolor son parte de mi vida en Cristo Jesús. Qué importante es que tú y yo podamos decir eso. Ese dolor que he sufrido, esta prueba que he pasado, es parte de mi andar en Cristo Jesús. Es parte de la vida a la cual Dios me ha llamado. Si el mundo me la ha causado o el enemigo me la ha causado, es porque así Dios lo ha querido, porque yo le pertenezco a Cristo Jesús. Mi vida está en sus manos. Primero, tenemos que ver nuestra adversidad como parte de nuestro caminar con Cristo Jesús. Una vida que glorifica a Dios acepta el dolor como parte de su llamado. Si tú y yo no hacemos eso, entonces ese dolor nos apartará de los planes de Dios. Pero si tú y yo vemos el dolor como parte de nuestro llamado, aprenderemos a caminar con Dios en el sufrimiento y a descubrir sus planes en medio de él. Termino con estas palabras, este complemento. Filipenses 1:29, Pablo escribió estas palabras: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él. Un versículo que a lo mejor no nos atrae mucho, pero que dice una verdad. El llamado que Dios nos ha hecho nos concede un privilegio, el privilegio de sufrir por él. ¿Quieres saber por qué es un privilegio? Te invito a que el día de mañana veas la continuación de este complemento. Muchísimas gracias. Sigamos estudiando nuestros devocionales en nuestra jornada de 50 días. Que Dios te bendiga.